Y ahora sí vamos con el adelanto. Ahora está en línea esperándonos, pero te cuento lo que vamos a hablar, algo que sin dudas han sentido muchos en este contexto en el que estamos viviendo. Queremos informarnos sobre la soledad. Para ello vamos a estar hablando con Juli Casnati, directora del Coaching Psicológico Integral. Hola Julieta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto saludarte desde este lado. Bueno, igualmente. Bueno, tema clave en el tiempo que corre, la soledad, ¿no? Y sí, claro que sí, con todo lo que se está viviendo y seguimos viviendo, no sabemos hasta cuándo, pero es algo que ha impactado mucho en muchas personas y de diferente manera, porque cada uno de nosotros tiene un interior diferente, una experiencia diferente, y desde ese lugar es como opera en el mundo, como percibe el mundo, como observa el mundo, y según eso es lo que emociona, lo que siente, lo que le pasa, las acciones disponibles que tiene, lo que puede o no puede hacer según lo que piensa que juzga, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente no es lo mismo haber estado en situación de vivir solo y tener que quedarse completamente solo en un departamento. Tampoco es lo mismo estar solo en una casa en donde tenés la posibilidad de estar con un jardín, al aire libre. Es decir, cada uno tiene su realidad diferente. Y además hay otras personas que están con otros, que no viven solos y sin embargo se sienten solos. Seguro. Y entonces eso ya no tiene que ver con el contexto que te rodea, sino con lo que vos vivís en función de ese contexto, que es lo que decía al principio. ¿Qué experiencias hemos tenido? ¿Cómo hemos vivido? ¿Qué posibilidades tenemos? Porque también no es lo mismo poder comunicarme con el exterior, no físicamente, sino virtualmente, según las disponibilidades que tenga económicas, financieras, etcétera, para poder afrontar eso. Porque hay personas que no lo pueden, o tener celular, no tener celular, totalmente, digamos, qué accesibilidad tenemos al contacto con el mundo. Cierto, y bueno, también ha sido una realidad que a muchos desde la educación los enfrentó, los mismos docentes tuvieron que salir a comprar sus computadoras para poder seguir dando clases en esta conectividad absoluta que se transformó debido a esta pandemia, Juli. Sí, claro que es así, es decir, transformó el mundo de todas las personas, de alguna o de otra manera, en algunos impactó más, en otros impactó menos, pero que nos impactó a todos. El tema es cómo nos impactó, y ahí es donde vienen las diferentes interpretaciones que vamos haciendo cada uno de nosotros con las cosas que nos van pasando, porque fíjate vos que la situación es la misma, pero no todos lo vivimos de la misma manera. ¿Qué significa eso? Que hay un mundo interior diferente en cada uno de nosotros y que tiene que ver con esa historia, con las experiencias, con los padres que nos tocaron, porque es así, con la familia que teníamos en ese momento, con nuestra infancia, con la escuela donde fuimos, el barrio en el que nacimos. Todo eso fue generando un mundo interior en cada uno de nosotros. Te lo explica muy bien la psicología social, que habla de que cada uno de nosotros tiene un mundo interno, pero ese mundo interno se genera en la primera infancia por la influencia del mundo externo. Es decir, que fue incorporándose en la mente desde un niño, desde que nace, un sistema de pensamiento, de creencias, de paradigmas que son los que lo hacen pararse en el mundo. Y bueno, y según eso, es como cada uno ha llegado preparado con más o con menos herramientas para afrontar esto. Y en aquellos casos en donde les ha tocado estar solos completamente, sin compañía, bueno, ahí se notó las diferencias desde los mundos emocionales que cada uno traía. ¿Cuántas herramientas cada uno portaba para enfrentar esto? Y bueno, y eso tiene que ver con todo esto que yo te estoy diciendo. Hay personas que realmente lo han pasado lo más bien, hay otras personas regular y otras que lo han pasado pero muy mal. Muy mal, muy mal. Entonces, para darle una definición, Julieta, ¿qué es la soledad puntualmente? ¿Cómo la interpretamos en pocas palabras para decir, eso significa, eso es? ¿Qué es la soledad? La soledad es un estado interno que surge
de todas esas experiencias previas que tengo, y es lo que me hace percibir si me siento o no me siento solo. Pero no tiene que ver con el mundo externo, sino que tiene que ver con el mundo interno. ¿Por qué? Porque yo puedo estar sola desde el punto de vista físico, que no tengo nadie que me rodea, y sin embargo no sentirme sola. O al revés, puedo estar rodeada de gente y sentirme sola. Bien, bien. La pregunta que quiero hacerte desde el comienzo que comenzaste a contarnos un poco qué es la soledad. ¿Es más preocupante una que otra o las dos son exactamente iguales? ¿La que estoy acompañado o la que realmente estoy solo? Es que las dos, a ver, de nuevo, acordate que la soledad es un estado interior. Sí. Entonces, ¿cuál de las dos es la que me va a generar más sufrimiento? Depende de la persona que esté sometida a esa situación. Hay personas que están rodeadas de muchísimas personas y se sienten solas, terminan en una depresión y muy mal. Y hay personas que están completamente solas sin estar rodeadas y están muy bien. Entonces, en las dos cosas, el que se siente solo tiene más posibilidades, en los dos casos sintiéndose solo, me preguntás. Claro. Sintiéndose solo en los dos casos. Te diría que el más preocupante es el que está sin nadie que lo rodea, porque no va a haber nadie que perciba esa situación. Porque quizás si vos estás rodeado de otras personas, te sentís solo, pero hay alguien que te quiere, que está cerca tuyo, se da cuenta de eso, entonces puede hacer algo para ayudarte, para acompañarte, para hacerte cambiar el estado de ánimo, para sugerirte un especialista para que te ayude con eso, etcétera. Pero si no tenés a nadie que te pueda colaborar y te sentís solo, es mucho peor, porque es como que tenés menos posibilidades de salir de eso, porque no tenés nadie que te ayude. Cierto. O sea, sos vos y nadie, o vos y otros. Cierto, y de eso se trata, ¿no es cierto? Que perciban eso que te está pasando. Bueno, y ahora seguro vos nos vas a ir contando estas herramientas que podemos encontrar para ir saliendo de esta sensación que debe ser muy triste, Julieta. Totalmente, de hecho, la tristeza tiene que ver con la pérdida. Cada vez que la tristeza es una de las emociones básicas, que lo hemos tratado en muchos programas. ¿Por qué? Porque las emociones son las disposiciones para la acción que tenemos en la vida. Entonces siempre estamos volviendo a eso, porque somos seres emocionales y desde las emociones que experimentamos y el mundo es el mundo que tenemos y que vivimos y que digamos que conseguimos, los resultados que tenemos, todo eso tienen una causa que son las emociones, pero a su vez las emociones son las testigos de los pensamientos. Entonces, por eso te digo que hay que ir al interior. En el interior está la llave de todo. Perfecto. Y vamos a quedarnos ahí entonces. Vamos a hacer la primera pausa de este programa para que todos presten atención, dejen lo que están haciendo y puedan acompañarnos en esta hora con estos excelentes consejos. Ya regresamos. Y continuamos aquí en Una con Vos, charlando con Julieta Casnati, directora de Coaching Psicológico Integral, que hablamos de un tema, una sola palabra que encierra tanto, Julieta, la soledad, ¿no? Sí, totalmente, encierra mucho, la verdad. Y recién estábamos diciendo que la soledad, la llave para encontrar la respuesta está dentro. Está dentro. ¿Por qué? Porque, como decíamos, es un estado interior. Entonces, y ese estado interior surge de mis pensamientos. En mis pensamientos soy yo misma. Y acá a mí me interesa mucho compartir la importancia que tenemos los padres en la educación emocional de nuestros hijos. Porque eso es lo que después, cuando adultos, sea la diferencia en sus mundos emocionales, porque según lo que vivimos de niños es lo que vamos a vivir de adultos por las cosas que aprendimos o dejamos de aprender, cómo fuimos tratados, cuánto nos acompañaron, cuánto nos permitieron hablar. Lo que tenemos que hacer como papás es preguntar a nuestros niños cómo están, qué les pasa, qué sienten, para que ellos vayan aprendiendo a conocerse, vayan aprendiendo cómo son sus estados emocionales, que los vayan reconociendo. El primer paso para desarrollar la inteligencia emocional es el reconocimiento, es la autoconciencia. Entonces siempre hacer preguntas a los niños
para que vayan conociéndose, porque ahí, como te digo, es la llave de todo, es conocerse, como antiguamente desde siempre, ¿no? Conocerte a ti mismo. Imagínate vos que toda la vida el ser humano ha sabido que dentro de nosotros está todo lo que necesitamos saber. Bien. ¿Cómo podemos abordar a la soledad desde el coaching, Juli? Y bueno, desde el coaching nosotros tenemos, digamos, ¿qué es lo que hacemos a través de un proceso de coaching? Hacemos un proceso conversacional. Bien. En el cual la persona se puede ver, se puede conocer, se puede observar y puede entender por qué está sintiendo lo que siente. Como te decía recién, porque desde ese sentimiento o desde esa emoción que se le ha generado, o estado emocional, mejor dicho, hablando técnicamente, son las acciones que va a tener. Entonces, a través de las preguntas que nosotros vamos haciendo, porque lo que hacemos específicamente es preguntar, la persona se va dando cuenta de por qué siente lo que siente. Y entonces, desde emociones disfuncionales, que son de esa manera es como llegan nuestros clientes a trabajar con nosotros, vienen con una emoción que obviamente no vienen chochos de la vida, sino que vienen con alguna cosa alguna insatisfacción en algún aspecto de la vida que les está haciendo generar esa soledad. Por ejemplo, es muy común en las personas que los hijos se les van de las casas, y bueno, la mujer, por ejemplo, cuando no ha desarrollado su ser, no ha desarrollado sus capacidades, digamos, dedicó toda su vida nada más que a criar a los hijos y a dedicarles todo su tiempo, todo su amor y demás, y se dejó a ella misma como ser humano, es cuando después se siente sola y entonces muchas veces empiezan esos procesos disfuncionales entre las madres y los hijos, que en lugar de soltar a los hijos empiezan como a generar aspectos de manipulación para generar culpa, que no los vamos a ver, que no te visitamos, que me dejas sola, que no te importa, o no dejar vivir a los hijos. Pero eso surge cuando no se ha resuelto la propia vida. Bien. Y cuando hablo de mujer, hablo también de hombres. Hay hombres que también les pasa exactamente lo mismo. Que se encuentran en una situación o que se jubilan, por ejemplo, y no desarrollaron alguna capacidad para poder seguir haciendo cosas, para poder seguir compartiendo, para seguir desarrollándose como ser humano. Seguro. Entonces es donde empiezan los momentos de sentirse solo y la experiencia de sentirse solo es como un vacío. Y entonces ese vacío empiezan a querer cubrirlo con determinadas cosas, ¿no? Que se puede hacer de manera funcional o disfuncional. Se puede llenar con este tipo de manipulaciones que te digo yo, buscar, pero esa es la parte de disfuncional, o con algún vicio, alguna cosa así cuando se sienten solos. Pero lo mejor de todo es encontrar la riqueza que cada uno de nosotros tiene adentro, y desde ese lugar empezar a desarrollarla, porque de esa manera no te sentís nunca más sola. Poder resolverlo. Exactamente, poder resolverlo y no depender. Se habla mucho de lo que es la dependencia emocional, no depender del otro para ser feliz, más allá de que todos somos seres sociales y todos necesitamos del contacto con el otro porque somos gregarios, porque somos mamíferos, porque nacemos de la panza de la madre y nuestro aprendizaje desde ese momento es estar con otro. Entonces es natural que busquemos sociabilizar y demás, pero no hay nada peor que esta soledad porque fíjate que hay diferentes soledades. Hay una soledad que tiene que ver con esa de sentirme solo cuando estoy rodeado de gente. Hay otro en la que realmente estoy sola y me siento sola, pero hay otras en las que las soledades son impuestas. Por ejemplo, con esto de la pandemia han pasado situaciones en donde no tenés posibilidad más que de estar solo, porque la pandemia te dejó, por ejemplo, una persona mayor. Esto se ha dado mucho y no necesariamente mayor. Desafortunadamente. También, sobre todo los mayores, porque son los que han estado más expuestos a los peligros de la enfermedad. Entonces muchas veces no han podido ser visitados y todo lo demás, pero siempre hay mecanismos para resolverlo. Entonces cuando la soledad esa es autoimpuesta por situaciones como esta,
o cuando, o por ejemplo, hijos que no van a ver a sus padres y están solos. Eso es impuesta, digamos, sería, ¿no? Pero después hay otra que es la soledad elegida. Es decir, yo elijo estar sola en ciertos momentos de mi vida, en ciertas etapas, porque de esa manera es que me voy a encontrar, voy a poder desplegar mis potencias, pero sobre todo conocerme. No me puedo conocer si no estoy sola sin estar rodeada de gente, me refiero, ¿no? Sí. Esos procesos de introspección, de autoconocimiento real, realmente se suceden estando en soledad. ¿Y por qué muchas veces las personas quieren estar todo el tiempo rodeadas de gente? Es porque no se bancan esa soledad. Claro, para evitar eso, justamente. Exactamente, para evitar esos momentos, pero cuando son bien trabajados, ahí es donde podemos encontrar, como te decía, el estar con uno mismo acompañado y sentirse acompañado. Todo depende también de las creencias que cada uno tenga. La soledad tiene que ver, siempre va de la mano del miedo. Entonces, ¿qué tan verdadero es ese miedo? ¿De dónde lo saco? ¿Qué me estoy contando? Vos me preguntabas, ¿qué podemos hacer desde el coaching? Desde el coaching es hacer preguntas. Claro. ¿Qué tan solo estás? ¿Qué cosas podrías hacer? Juli, mencionaste, discúlpame que te interrumpa, el miedo. Y tenía algo para consultarte, pero lo vamos a dejar para el siguiente bloque, ¿te parece? Porque ¿qué sentimientos, qué emociones comienzan a aparecer en la soledad que debemos prestar mucha atención? Vamos a dejar esa pregunta ahí pendiente y vamos a ir a la segunda pausa. Quédate con nosotros que estamos en Una con Vos. Dale. Y estamos de regreso en Una con Vos. Te recordamos las líneas de contacto para que nos escribas un mensaje. Podés hacerlo al 261-651-6001 o en nuestra fanpage de Facebook FM1. También en Una con Vos tenemos otra recomendación para darte. Somos OIP, creadores de plantillas que mejoran tu calidad de vida. Vení a evaluarte sin turnos. Con la mejor tecnología, llévate tus plantillas personalizadas en el momento. Te esperamos en la Barraca Mall, planta alta, local 21, de lunes a lunes, de 11 a 20 horas. Y también en Palmares Open Mall. Continuamos con esta entrevista muy especial y muy particular con Julieta Casnati. Juli, quedó una pregunta pendiente y queremos saber qué emociones, cómo influye el miedo en la soledad. El miedo es una de las emociones básicas que las emociones básicas, como toda emoción básica, son inherentes al ser humano, y esa es la primera de todas, la que nos permitió sobrevivir, la que nos permitió mantener la vida realmente, porque si no, no estaríamos acá hablando y no hubiéramos sobrevivido todos los siglos que sobrevivimos. Imagínate si viniera un animal y no tuviera miedo, me come. Cierto. Entonces, esa es la parte del miedo funcional. Pero hay otro miedo que está más asociado a un sentimiento que tiene que ver con ya una interpretación que estoy haciendo yo de la realidad, que es propia, que es única, que es mía, y que desde ese lugar empiezo a sentir miedo. El miedo siempre tiene que ver con la separación, tiene que ver con la pérdida de alguna cosa. Por ejemplo, los celos, que están muy asociados al miedo, es una emoción que va asociada a la pérdida del ser amado, que siento que no me va a amar más a mí y va a amar más a otra persona o a lo que sea. También puede ser a una cosa, porque muchas veces pasa eso. Por ejemplo, celos a un deporte, celos a una actividad, etcétera. Pero bueno, también aparecen ese tipo de emociones. Pero el miedo básicamente lo que hace es sentirnos que no tenemos posibilidades. El miedo es lo que se asocia, de todas las emociones, la que se asocia a la muerte, porque el miedo, como te digo, es pérdida, y lo contrario a la vida es la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con los pensamientos que tenemos, porque los pensamientos que tenemos son los que nos generan las emociones. Entonces, ¿qué cosas me están haciendo sentir miedo? ¿Qué cosas me están llevando a tener ese tipo de sentimiento? ¿Qué tan
digamos, avalado, esté por hechos lo que yo estoy diciendo, como para realmente sentir que es verdadero ese miedo, porque el miedo también está asociado a la ansiedad, que tiene que ver con el futuro, tiene que ver con lo que no sé qué va a pasar. La incertidumbre también es otra cosa que está muy en boga ahora con esto de la pandemia. Ahora está disminuyendo un poco, pero hemos pasado épocas complicadas, porque totalmente. No se sabe qué va a pasar y eso va de la mano del miedo. Todas estas son emociones que están de la mano del miedo. Entonces, vos me preguntabas más temprano que qué es lo que podemos hacer desde el coaching. Yo te diría que lo que se puede hacer es trabajar con el propósito de trascendencia de las personas, porque cuando vos te conectás con tu propósito, con quién sos realmente, con lo que viniste a hacer, desaparece completamente el miedo, porque te empezás a conectar con el entusiasmo, con la alegría de poder visionar alguna cosa que querés cumplir, y entonces empezás a trabajar por eso, entonces empieza el movimiento. Acuérdate que emoción significa movimiento. Entonces, cuando lográs esa conexión, pero ese propósito a su vez, como decía Víctor Frank, está dentro nuestro, está ahí como esperando, latente, a que a través de preguntas puedas conectarte con eso. Entonces nosotros tenemos muy, muy trabajada esa parte en el ser humano, porque creemos que ahí es donde está toda la potencia. Es como que tenés una bellota ahí esperando a ser descubierta para poder empezar a germinar y desplegarse. Y las personas que sienten miedo, que sienten soledad, son las personas que no se han encontrado, que no han hecho ese camino de autoconocimiento, que no saben quiénes son, para qué están acá. Porque vos podés estar, como te decía, esa soledad elegida, es la soledad que te lleva al conocimiento, que te lleva a la lectura, que te lleva al conocerte a vos mismo y conocer otras cosas. Bien. Te hago una consulta, Juli. En el caso, no sé si es así o no, que una persona haya tenido firmeza en sus relaciones y demás, pero que de pronto le suceda esto de la soledad, en el caso de que se aísle, se aleje de todo, puede suceder que después que suceda después de algo, ¿no? Seguramente, pero que una persona que se ha desarrollado de una manera súper bien siempre con sus pares, de repente cambie. Sí, en realidad muchas veces hay como una vida, ¿cómo decirte? Superficialmente feliz. Exacto. En donde aparentemente está todo lo que necesito, pero resulta que todo lo que necesito son cosas externas a mí. Bien. Entonces tengo una pareja, tengo un trabajo, tengo dinero, tengo una casa, tengo mis hijos, tengo, pero todo es tengo. Bien. El tema es acá, es lo que soy, no lo que tengo. Porque si mi felicidad está supeditada exclusivamente a lo que tengo, lo cual no significa que está bueno tener cosas, porque las cosas nos hacen vivir de una manera más placentera. Seguro. Esto ya lo sabemos todos. Es mejor tener un auto que no tener un auto, es mejor tener una casa que no tenerla, por supuesto. Ahora, si tu felicidad, de hecho son las necesidades básicas que tenemos todos los seres humanos. Necesitamos tener un techo, necesitamos tener un trabajo para cubrir nuestras necesidades básicas, digamos, es una necesidad inherente al ser humano. Ahora, cuando mi felicidad depende exclusivamente de las cosas materiales que son externas a mí, cubriendo las necesidades básicas y las de seguridad, todas las demás ya tienen que ver con otro tipo de cosas. Entonces, ¿en qué estoy poniendo mi felicidad? Entonces vos me decís, ¿puede de repente? Y yo te digo, sí, porque aparentemente tenía todo y eso me daba la felicidad. Dejo de tener esas cosas. Por ejemplo, ha pasado con personas que tenían mucho dinero y de repente lo pierden, o que tenían o el caso que explicabas, perdón, de que la mamá, los chicos se van de la casa y queda sola. Exactamente, porque toda su vida estaba ligada a otra cosa externa a ella y no interna. Entonces, cuando está supeditada tu felicidad y tu estado de plenitud a algo externo, a algo físico que no tiene que ver con vos, es cuando se va eso y entonces te sentís separado y te sentís solo. Ahí es donde aparece la soledad. Bien, bien, me encanta todos los temas. Referido a la soledad, cómo vamos relacionando todo, ¿no? Cómo es un todo el hecho de tomarlo a tiempo y bueno, y hay
Otra pregunta también que vamos a dejar pendiente, así como para adelantar un poquito, Julieta, referida a la autoestima. Si esto le sucede siempre, si tiene que ver algo con la autoestima, toda la vida fui así, voy a ser así para siempre, y si esto de la soledad tiene que ver algo con la autoestima. ¿Te parece? ¿Lo dejamos para enseguida? Dale, hacemos otra pausa, quédate con nosotros que seguimos disfrutando hoy del tema que tenemos para vos. Ya volvemos. Y estamos de regreso en Una con Vos, en este programa especial con Julieta Casnati, hablando de soledad y todo lo que se nos viene a la mente referido a este contexto en el que hemos estado viviendo. Pero quedó una pregunta pendiente, Juli. Esto de la autoestima, ¿influye o no influye cuando se presenta la soledad? Y claro que sí, porque como te decía al principio, todo lo que vos has vivido a lo largo de tu vida es lo que ha determinado tu autoestima, y por eso la importancia de los papás con los niños pequeños, porque la autoestima de un ser humano se genera en esos primeros años, a partir de las cosas que van escuchando de sus papás y de lo que se van creyendo de sí mismos, porque eso es la autoestima, es lo que yo juzgo de mí misma, qué creo de mí, qué creo que me merezco, qué creo que soy capaz, qué creo que puedo hacer, que no puedo hacer, y a partir de todas esas creencias que surgen en esa primera infancia, es de donde va a salir mi autoestima. Hay personas que la autoestima sí en general es neutra, ¿no? Puede ser alta, media o baja. Bien. Entonces, ¿qué me estoy contando de mí que me lleva a decir que no puedo hacer tal cosa? Y eso va a determinar una autoestima baja. Entonces ahí es donde empieza a intervenir el coaching. ¿Qué te estás diciendo para decir que no podés? ¿En qué te basas para decir que no podés hacer tal cosa? Pero primero, como te decía, lo importante es conectarse con lo más profundo de cada uno y con uno mismo, no escaparse en las relaciones, no escaparse. Muchas veces las personas se la pasan en las redes sociales, por ejemplo, cierto. Cubriendo ese vacío del que yo te hablaba, que no lo tienen de otra manera más que dependiendo del otro. Y fíjate que muchas personas, con esto de las redes sociales, ya que toqué el tema, están dependiendo, y vuelve a salir otra vez la palabra de la dependencia emocional, están dependiendo de cuántos me gusta tengan y todo eso, y entonces eso los va a hacer, impactando en su autoestima. Es decir, depende de lo que me diga el otro, cómo me siento, y eso es falta de herramientas emocionales que si no las tuviste de pequeños, cuando vos me hablas de la autoestima, si no las tuviste de pequeños y tenés una autoestima baja, nada es determinante en la vida, porque las neurociencias lo están demostrando. Las neurociencias están demostrando que podemos generar nuevos circuitos neuronales, que son donde están alojados todas las raíces de nuestros pensamientos, y entonces a partir de esas nuevas conexiones empezar a tener otros pensamientos que me llevan a otras emociones y por ahí a otros resultados. Y en ese caso es cuando empiezo a pensar que es posible salirme de los estados de soledad, porque los estados de soledad, de nuevo, es un estado interior. No tiene que ver con lo que me rodea, sino cómo tomo yo a eso que me rodea. Perfecto. Entonces, la autoestima, a los que son papás, ir, ¿no es cierto?, también este consejo, ir haciendo de nuestros hijos alguien fuerte, aunque sabemos que después en el camino pueden suceder cosas, pero ir criando personitas fuertes. Totalmente, personitas fuertes, y mientras más herramientas les demos a los niños emocionalmente, y les hagamos ver que son personas valiosas, que se merecen cosas, que son capaces, que pueden hacer un montón de cosas, es cuando esas personitas van a llevar esas herramientas. Eso por un lado. Y por otro lado, haciéndoles preguntas, reforzándoles esos talentos que vamos viendo, que se van observando así desde chiquitos, que para qué son buenos, ir mostrándoselos, que sean conscientes de en qué son buenos, estimularlos en las cosas en que son buenos, y así poco a poco van a ir conectándose con ese ser que son y con lo que vinieron a hacer a este mundo, porque no hay nada más bonito que poder desplegar en el mundo aquello que soy.
Excelente, hermoso. ¿Y herramientas que me ofrece el coaching para poder utilizar mientras ya descifré esto de la soledad en mí? ¿Cómo puedo transitarla de forma positiva? Aprender. Bien, básicamente. Aprender es la mejor herramienta que te puedo decir, porque es lo que va a nutrir, primero que nada, autoconocimiento. ¿Quién soy? Cuando vos puedes responder quién soy, para qué vine a este mundo, eso después se tiene que materializar de alguna forma. Suponete que yo descubro a partir de ese trabajo interior que he venido a ser, no sé, constructor de, qué sé yo, o diseñador de alguna cosa. Bueno, entonces empiezo a aprender sobre eso, empiezo a conectarme con personas que tienen que ver con eso que me gusta, porque está lleno de personas en el mundo y está lleno de personas que les interesan las mismas cosas que a mí. Entonces, descubriendo qué me interesa, empiezo a poder conectarme con personas asociadas a mis mismos intereses. Hay comunidades de distintas cosas y entonces de esa manera empiezo a aprender de otros, empiezo a capacitarme y desde esa manera empiezo a generar un futuro diferente, sí, asociado a esas cosas que a mí me gustan, que me hacen sentir pasión, que me hacen disfrutar, y ahí desaparece la soledad completamente. Bien, excelente, qué bueno llegar a ese término, ¿no es cierto? Qué bueno sería que todos los que están transitando la soledad puedan llegar hasta ahí, bien utilizando cada herramienta que hoy les ofreces. Tal cual. Pedir ayuda si no saben cómo, y para eso está el coaching. Perfecto. ¿Qué otras disciplinas pueden combinarse con el coaching para abordar este tema, Juli? Depende el estado de la situación. Cuando está en una situación de depresión, por ejemplo, a causa de la soledad, ahí el coaching puede colaborar y acompañar, pero nunca resolver, porque no es nuestra incumbencia eso. Entonces, en ese caso, hacer una terapia, hacer un proceso de psicológico, hay muchas ramas de la psicología que pueden servir. Si bien nuestro coaching es psicológico, porque trabajamos con los mecanismos de defensa que tenemos los seres humanos, que son la negación y la proyección, pero solamente eso, pero no nos metemos en el trauma ni en el pasado para ver qué le pasó y cómo lo resolvió y demás. Así que cuando están en esa situación tienen que hacer una terapia psicológica. Y nosotros acompañamos desde el coaching para el diseño de futuro. Excelente. Nosotros trabajamos hacia el futuro, a partir de descubrir quién soy, cómo materializo eso a través de un plan de acción, de bueno, qué metas me voy a proponer para llegar a hacer eso, y bueno, y ahí viene el coaching. Bueno, Juli, es muy agradable hablar con vos de este tema. Te he escuchado en otra oportunidad, hoy me tocó estar de este lado, pero bueno, te agradezco por toda esta dedicación. Y a las personas que se identifican con la soledad, ¿qué les dirías? Que se busquen, que aprovechen los estados de soledad para autoconocerse, saber quiénes son, y cuando se encuentren no hay nada más bello que poder desplegar toda la potencia que tenemos dentro. Excelente, muchísimas gracias, te mandamos un cariño muy especial, gracias por tu tiempo y seguro nos encontramos en otro programa. Bueno, nos vemos en la próxima, un abrazo para vos y la audiencia. Gracias. Adiós.